Cada espectáculo tiene su propio camino, su propia estética, ¿no? su propia botella al mar. Pero yo tenía una clara convicción que le transmití a los actores desde el primer momento y que ellos con mucho talento y generosidad la tomaron y la hicieron crecer, que imagino un espectáculo muy apasionado, que tiene que ser la pasión un eje de esos personajes y de ese momento y por lo tanto del espectáculo. El personaje que yo encarno es Luis Ambrosio Morante, es un actor, dramaturgo y director de teatro uruguayo que estaba acá dando sus primeros pasos como actor, ¿no? Actor también con un compromiso, que quería hacer cosas que tengan que ver con la revolución, con independizar todo el Río de la Plata, con ese fin. Y Luis Ambrosio Morante estrenó una obra que se llamó El 25 de mayo de 1812, que fue el aniversario de la Revolución de Mayo, donde la música estaba compuesta por Blay Perera, catalán, conocido como Blas Parera, íntimo amigo de Luis Ambrosio Morante. Con el vestuario no llego a ponérmelo, necesito que alargues la parte. ¿Que la alargue? Sí. ¿Así? ¿Cómo así? ¿Y Sí. cómo se supone que haga? Y yo qué sé, ¿quién es el compositor aquí? Por mí que se repita la parte anterior, es lo mismo. ¡Lo mismo! ¿Es que la forma no significa nada? La construcción del personaje, en este caso Blas Parera, tuvo como dos aristas. La primera es la que nos da el texto, de la lectura, de la primera lectura, de las primeras lecturas, de las charlas con el director, de escuchar el personaje dentro de una obra y de buscar un poco biográficamente la vida de quién era ese personaje que después uno va a tener que parar y ponerlo en escena. Y después también está la otra arista que tiene que ver con su vestimenta, que usaba, que se ponía, qué camisa, cómo era el pantalón, hasta dónde era el tiro. Tenía las manos de tinta porque estaba todo el tiempo, o por lo menos yo me lo prefiguré todo el tiempo tratando de pensar la partitura, la música. Entonces, cómo es tener las manos con tinta, con uñas. Bueno, toda esa composición, esa conjunción de información y de lo que uno calza, terminan siendo el personaje que después se ve en escena. El maestro Blay Perera, el doctor Vicente López. Y planes. ¿Y planes? Encantado, maestro. Es un honor conocerlo personalmente, doctor. Encarnar, digamos, a Vicente López y Planes, primero requirió de mi parte, por pedido del director y obviamente por deseos míos como actor, de investigar un poco la historia de esta persona, quién era, quiénes habían sido sus padres, dónde había nacido y qué había hecho un político que había ocupado diferentes cargos en ese momento revolucionario, ¿no? de Buenos Aires. Y digamos, a partir de la invitación de Daniel Marcove, el director, a mí, de ver qué resonaba en mí este ser, digamos, de Vicente López, sacándolo, digamos, de la idea del villiquen, ¿no? Del prócer, sino de algo más real, qué lo movía, cuáles eran sus pasiones, sus deseos, más como en el día a día, de dónde venía, qué pasaba en su casa, por dónde transitaba, caminaba por el barro, las botas de cuero, lo poco que se bañaba en esa época. Entonces, a partir de todas estas cosas más sensoriales y las impresiones, fue que fuimos dándole forma a algo más humano que de libro de historia, digamos, ¿no? Contraponiéndome mucho con Blas Parera, con Juan Manuel Correa, quien lo interpreta, y allí es donde, bueno,
un poco es la discusión de la obra, ¿no? La dicotomía de cómo se plantea el arte y la política, cómo se vinculan, cómo se relacionan. Cada uno, digamos, con sus deseos y bueno, evidentemente eso explota. Yo le estoy dando la oportunidad de trascender, de que sus balbuceos sonoros sirvan para algo. Usted es el vanidoso que se confabuló con sus partidarios para que aprobaran su poesía, pero no posee ni la grandeza ni el talento, por eso necesita aprenderse de mi creación. No tumblendo lo que piense, entregue su partitura a la asamblea y me olvidaré de que usted existe, es una orden. El rol de Blas Parera, artista, y su disyuntiva y su conflicto, que es el conflicto es el conflicto que plantea la obra, qué hacer con el arte, si el arte puede ser entregado o dado para que sea la música de, por ejemplo, una campaña de un partido político de este próximo año, o es un arte puro que es para el artista y el artista con eso hace su obra de arte y el que quiera apreciar su obra de arte pura la puede hacer y despegarse un poco del contexto político, social del que vive, ¿no? Pero en este caso, en el caso de Blas Parera, está potenciado porque se le pide a él que su música sea la música de un poema, de un escrito que era un escrito revolucionario y que en ese momento, que era nada menos que lo que conocemos, o una parte de lo que hoy conocemos que es el himno nacional argentino, pero que en ese momento era mucho más largo y era decididamente mucho más violento, mucho más confrontativo con España. Y Blas Parera era catalán. El conflicto es quizás doble, porque era ponerle la música para levantar un pueblo contra su patria. Y la patria son la infancia, los afectos. Tiene que ver con una parte central de cada uno. El rol que juega él es complejo, porque a la vez le estaban ofreciendo convertirse en una persona famosa, y él quería ser famoso. Famoso por su obra, dice él, por mi obra de arte, famoso por dirigir orquestas, famoso por pararme adelante pero no famoso por poner la música para que un pueblo se plante y expulse a los conquistadores, que en este caso tenían que ver con su origen. Desde lo ideológico me atrajo mucho ese vínculo entre el arte y el poder. Además, Mariano hizo un gran trabajo de investigación. A mí me maravillaba que todo aquello que estaba en la obra no era ficción, todo era real. Hasta la obra que allí se muestra en el espectáculo era la obra que se hizo en ese momento. Y la recepción del público, todo eso lo manifestaba. Y también todos nos decían que ya cuando escucharon el himno en otra oportunidad ya no volvería a ser de la misma manera. Y eso es uno de los mejores piropos que recibí de los espectadores.